Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la Casa de Galicia en Madrid, sede de la delegación de la Xunta en la capital de España, donde nos complacemos en acoger hoy el acto de presentación de la novela En la misma orilla del Tajo, editada por Ediciones AH, de la que es autor Eugenio Feijóo, escritor y periodista, de quien ya hemos presentado en esta misma sala otras obras como Los silencios de Martina o Casa de vecinos, por lo que podríamos afirmar sin ningún género de dudas que Eugenio aprecia a esta institución, así como nosotros le apreciamos a él, tanto por su calidad humana como por la de sus libros. En cuanto al que hoy presentamos, tuve el privilegio de conocerlo cuando aún lo estaba gestando en su cabeza, cuando, cual arqueólogo, andaba rebuscando en polvorientos archivos trozos de la historia de España. Y debió de toparse con algunos obstáculos importantes porque en algunos momentos le vi preocupado, como si hubiese creído encontrar un tesoro o al menos haber calculado con precisión de zahorí su exacta ubicación y constatar acto seguido que carecía de medios para extraerlo. Quizá le inquietara más eso que la posterior reconstrucción de los documentos descubiertos, pues para tramar cuantas historias le permitiera su imaginación, le bastaba su pluma. Y ya lo creo que ha sabido tramar historias en torno a esos años de la historia de España, que fue la Guerra de la Independencia, adentrándose no solo en la historia con mayúsculas, en esos datos grandes que más o menos todos conocemos, en esos nombres que han pasado a los libros que todos hemos tenido que estudiar en el colegio. Pues además, Eugenio profundiza en la intrahistoria, en la vida cotidiana de las gentes de los lugares que sirven de marco a la acción de su novela. Y digo todo esto con conocimiento de causa, es decir, después de haberla leído a fondo, como se merece. La leí y la disfruté enormemente. Aprendí muchísimo sobre esos años convulsos en los que se centra. Me vi de pronto metido en los pueblos de España de hace 200 años y pico. Me hice cargo de cómo debía de ser la vida normal, entre comillas, pues acababa de ser alterada brutalmente por los invasores. El mundo de aquellos antepasados nuestros que sufrieron humillaciones, saqueos, castigos, violaciones, muertes y todo lo que nos podamos imaginar. Como suele decirse, y lo que no está escrito, por más fragmentos de la realidad de entonces que haya logrado rescatar con su libro ahora Eugenio. Todos hemos oído hablar de la afrancesada, de la destrucción y expolio que supuso para España, de los robos de obras de arte, etc. Pero no la hemos vivido directamente. Y aquí es donde interviene el escritor, que nos lleva de la mano de su pluma a situaciones concretas, ante las que nos pone delante como si las estuviéramos viendo ahora mismo, ante personajes muchas veces grotescos y fascinerosos, pululando por todas partes. Y así nos ofrece una imagen de lo más convincente de esa época, a pesar de no ser crónica de testigo presencial, sino recreación investigadora y trabajo artístico. Fueron tiempos de comportamientos heroicos, a la par que mezquinos, como suele suceder. Por el medio, en nuestro caso, la gran historia de amor tejida por el autor con que ha vestido su atroz desnudez. Todo ello al amparo del otro gran protagonista de este libro, su largo hilo conductor, o sea, el río Tajo.
el río que vertebra todos los hechos verosímiles que nos van a entretener y maravillar, desde el puente de Auñón, en Guadalajara, donde el jefe guerrillero llamado el Empecinado, que adquirió este sobrenombre por la pez obrea, no por su tenacidad, aunque supongo que también, junto a Villacampa, venció a los franceses en 1811, hasta el pueblo de Barquiña, en Portugal, a donde llega el río con su historia de amor para remansarse y conmovernos hasta lo indecible. Por el entusiasmo que demuestro y que debo refrenar un poco, pues la presentación propiamente dicha correrá a cargo de mis acompañantes en la mesa, notarán que el libro me encantó cuando lo leí y lo sigue haciendo en el recuerdo. Por sus páginas pasan unas descripciones maravillosas de la flora de las zonas donde se sitúa la acción. Se reviven tradiciones, se dan infinidad de datos que no sabíamos o teníamos olvidados. Se disparan trabucos y cuidado, y aquí está una de las grandes virtudes de la narración de Eugenio, y es que mantiene un tono objetivo y contenido. No todos son elogios, ni mucho menos. Para estas partidas de guerrilleros, pues no se ocultan sus barbaridades y comportamientos en ocasiones indignos y cobardes. Y aunque los números grandes ya lo sabíamos, conviene que se nos recuerde por él que de los 11 millones de españoles de 1808 murieron más de 500.000 en la contienda, más 260.000 franceses o aliados, 25.000 ingleses y 20.000 portugueses, que los hospicios estaban llenos de niños abandonados por las violaciones perpetradas y que el hambre fue terrible esos años. Con todo ello, Eugenio compone un cuadro que bien podría ser de los desastres de la guerra de Goya. A Eugenio Feijóo hay que agradecerle que haya compuesto para nuestro deleite artístico y nuestro enriquecimiento cultural el mosaico de palabras que es esta novela llena de aventuras magníficamente escrita. Mejor me atrevería a decir, y no me equivocaría, que la mayoría de las que se publicitan, a bombo y platillo como históricas y no ofrecen sino unos pocos datos tergiversados y que solo logran confundirnos sobre la historia real y de paso desanimarnos si encima está deficientemente escrita, lo que ocurre con más frecuencia de la que sería deseable. A estas novelas suelen sobrarles cientos de páginas además, y no es que lo diga yo, procuro evitarlas, sino muchos de los lectores que han sucumbido a las promociones que constantemente las anuncian y luego lo confiesan en privado. No, a la novela que hoy presentamos, en la misma orilla del Tajo, no le sobra ni una página. Sí, en cambio, algunas erratas, que espero se eliminen en una próxima edición. Es fiel a la historia y a la intrahistoria, y a pesar de las circunstancias calamitosas que asolaron nuestro país, tanto el río Tajo, hilo conductor, hilo de plata, como los amores que lo sobrevuelan, ennoblecen el conjunto para consuelo de nuestra alma atribulada por tanto horror. Es un libro, en mi opinión, digno de un gran destino en la literatura de nuestro país, de ser leído por todos y en especial por nuestros jóvenes, para que se mantengan fieles a una historia verdadera, ni más ni menos de lo que fue. Que nunca sea como la que quería Stalin, para quien la historia no era sino la política aplicada al pasado, para quien los acontecimientos históricos debían ser evaluados en relación con la política del partido. Pues bien, digo esto hoy, precisamente día del centenario del nacimiento de Fyodor Dostoyevsky. En cuanto al autor Eugenio Feijóo, con quien enseguida les voy a dejar, les diré que no obstante haber nacido en Madrid, pasó su infancia en la aldea orensana de Aveleda, a orillas del Sil, otro río emblemático. De él encontrarán en la solapa del libro más información biográfica y profesional. Pero antes de cederle la palabra, les hablará don Antonio Herrera Casado, editor del libro, de la obra y cronista provincial de Guadalajara, miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a don Ramón Jiménez
Buenas tardes, Eugenio Feijóo, y buenas tardes a todos por haber venido pues, a pasar un rato rememorando cosas de la historia de España, cosas de la geografía de España y de Portugal. Bien, en lo que a mí me toca, bueno, pues primero quisiera presentarme, aparte de las palabras que don Ramón me ha dicho en este momento, pero bueno, pues que sepan qué es lo que pinto yo aquí en esto. Bueno, soy fundamentalmente, me llamo Antonio Herrera y soy, aparte de otras cosas varias, editor de libros, una profesión, como saben ustedes, bastante arriesgada y que en muy contadas ocasiones pues es capaz de servir para sacar adelante una familia o una empresa, muy pocas veces. Lo demás es una cuestión, bueno, pues de voluntad y de gustos. El nombre de la editorial es AH, que lo voy a resolver este misterio con dos palabras, y es la de que la A es de Antonio y la H es de Herrera. Le guías de seguido. Bueno, pues comando además todos los días desde hace 50 años entre libros, entre autores. Habitualmente pues comento todos los libros que salen en nuestra editorial y muchos otros que leo, que me gustan en diversos medios, en periódicos, en blogs, etcétera. Y suelo siempre hacer una presentación primero del libro y luego, pues, finalmente del autor. En este caso voy a cambiar ese orden y voy a decir algunas cosas del autor, porque no estaría bien que le dejara a él que se las tuviera que decir. Es un hombre, pues bueno, muy sencillo en el sentido de que no quiere ni alabanzas ni dedicaciones, pero en cualquier caso es obligado a hablar de Eugenio Feijóo. En esta tarde, que me parece que es una tarde madrileña, pero que está protagonizada por elementos no madrileños. Fundamentalmente, pues excepto el autor del libro, mi amigo y admirado Eugenio Feijóo, todo lo que se va a tratar hoy aquí es de la periferia no madrileña, del no Madrid que ocupa el resto de España. Porque si nacido en Madrid, Eugenio Feijóo es gallego por los cuatro costados. Allá, en la esquina gala, en la esquina celta de nuestra tierra, se educó y allá vivió largos años, hasta que finalmente ha ido a recalar en la provincia de Guadalajara. Por eso su interés ha sido en editar en Guadalajara y en contactar conmigo. Y vive en Alocén, exactamente, un lugar que sí que lo conozco bien y que es encantador porque desde su altura, desde la plaza luminosa de Alocén, se contempla todo el valle del río Tajo como en una estampa soñada, que muchas veces pues, uno recuerda aquel lugar y siempre tiene deseos de volver. Él finalmente ha vuelto a Alocén y allí vive. Y bueno, pues él hace un viaje por toda la península. Su vida es larga y densa, pero finalmente recala en Alocén. Nació Eugenio en 1938 en Madrid. Bueno, no creo que sea una desconsideración decirlo, porque como yo siempre digo, el cumplir años es un mérito que no nos lo puede arrebatar nadie. Gran parte de su infancia transcurrió, como acaba de decir don Ramón, en la aldea de Abeleda, en Ourense, a orillas del río Sil, en la frontera con Lugo. Y por esa circunstancia él es bilingüe también, castellano y gallego. Empezó a trabajar a los 14 años, aprobó el bachillerato como alumno libre, alternando estudio y trabajo. Y luego cursó periodismo. Y lo hizo de forma, bueno, libre, porque en esa época no había todavía una escuela oficial de periodismo. Lo hizo en la Escuela de Periodismo de la Iglesia. Y convalidó el título en el año 65 con la Escuela Oficial de Periodismo. Precisamente tengo la nota de que su tesis fin de carrera versó sobre periodismo obrero. A Feijóo le gusta, y creo que lo merece, que se le califique como un autodidacta
que es también un mérito del ser humano, no todo nos lo van a dar o enseñado o hecho, sino que el espíritu propio de querer aprender, de querer llegar, es un gran mérito. Y él es un autodidacta que ha probado de todo en la vida, especialmente en lo relativo al trabajo. Ha vendido periódicos por las esquinas, cantando los titulares. Ha llegado a ser, sin embargo, director de varias publicaciones periódicas. Un detalle que me hace gracia porque realmente le define desde el principio, y como un muchacho joven que vivía en Galicia, pues pastoreó vacas en su Galicia vital. Pero también fue mozo de botica, fue barman, fue responsable de un centro cultural, representante, y finalmente se dedicó a su gran vocación, el periodismo, lanzando cuando solo tenía 18 años una publicación que se titulaba Pasos. Pero desde Blanco y Negro a Gaceta del Norte ha pasado por 1000 sitios. Asentó definitivamente ya en este mundo creando dos agencias de periodismo, 2 agencias informativas, una Hispania Press y finalmente Safan Press. A partir de 1975, sin embargo, da un nuevo giro en su vida, en su trabajo profesional, y participa en la empresa Publicaciones Internacionales. A partir de ella, colaborando y finalmente dirigiendo pues una amplia serie, un amplio abanico de revistas profesionales, técnicas, muy variadas, dentro de la editorial Tecnipublicaciones. Y hasta 2007 fue director general de ediciones especializadas. Esto, que bueno, unos más o menos conocerán, pero en definitiva es un mundo muy abierto en el que él ha trabajado y bueno, pues le caracteriza como un hombre sobre todo trabajador, dedicado a ese mundo del periodismo difícil y sacrificado, y sobre todo con una vocación de dar a conocer cosas a la gente. En su tierra de origen, en Ourense, puso en marcha una revista en gallego, la revista de Ribeira Sacra, añadiendo luego experimentos similares en Ávila y en Palencia. Y eran aquellos años en los que el papel todavía servía de vehículo para la información. Un papel que, como todos ustedes saben, ha ido perdiendo terreno frente al terreno de la radio primero, de la televisión, y hoy finalmente pues todos los medios han sido arrollados absolutamente por Internet, tanto en las publicaciones digitales como a través de esos, yo diría, bueno, pues sí, importantes pero peligrosos y descontrolados medios a los que llamamos las redes sociales. Además de su faceta periodística, y siempre con la base de haber sido un contumaz e impenitente lector, eso se nota siempre que uno escribe un libro, y yo que veo muchos y muy variados libros y autores, siempre se nota quién lee y quién no lee. Ahí, increíblemente, hay gente que se lanza a escribir un libro sin haber antes leído otros. Los hay. Se lanzó a la creatividad literaria después de leer mucho. Así ya jubilado una vez jubilado, empezó a lanzar pues de forma de sus libros sus emociones, sus saberes, sus historias, sus reflexiones. En 2011 escribió Un ruiseñor en la abadía, su primer libro publicado. Después vinieron Los silencios de Martina en el 13, Casa de vecinos en el 14, rematando su primera serie de trabajos con Halcones y palomas, que es un sabrosísimo libro de relatos cortos pero intensos, en 2015. Algunos, lo confieso porque me ha pasado leyéndolo, que hacen que se ponga un nudo en la garganta cuando se leen los trabajos, los relatos de Halcones y palomas. Tiene escrita también una obra de teatro, Te sacarán los ojos, o 2. Ya nos lo explicará él. Y en 2019 pues acabó en la misma orilla del Tajo, que es la novela, que es el libro que esta tarde vamos a presentar por primera vez, porque la intención había sido presentarla pues el año pasado, a principios del año pasado, en 2020, pero bueno, por la pandemia y las circunstancias que todos conocen, pues no pudo ser. Y eso es un poco lo que quería decir. Sé que a él le ha desbordado, no quería que hablara tanto, pero en definitiva es lo que yo creo que retrata muy bien a Eugenio Feijóo, de lo que, si me quedo con un resumen, me quedo fundamentalmente con ese nivel de hombre trabajador, dispuesto a todo, entusiasta, un madrileño, un alcarreño, un gallego, un español, fundamentalmente, como ya quisiéramos que estuviera lleno nuestro país. Del libro, que cambiando el orden es ahora del que hablo, voy a hablar poco.
Pero algo diré. Por ejemplo, los datos los expongo rápidamente. Se titula En la misma orilla del Tajo, la temática es una novela histórica, la editorial es AH, el lugar y fecha es Guadalajara 2019, las páginas son 318, el tamaño 17 por 24 centímetros, el ISBN, que todo libro tiene que tener una matrícula, si no, no existe, es el 978-84-18-131-004 y el precio 15 euros por ejemplar. Las páginas que tiene este libro discurren por paisajes y por elementos vitales de una comarca que personalmente quiero mucho y que es la de Guadalajara en el Tajo. El Tajo parte no realmente la provincia de Guadalajara está partida o vertebrada fundamentalmente por el río Henares, que es un afluente del Jarama y luego del Tajo, y tiene a su vez la Alcarria centrada por el Tajuña, que es otro afluente del Jarama, y todos ellos al Tajo. Y el paso del Tajo por Guadalajara es más bien en toda su orilla, en la orilla inferior, en la orilla sur y en la orilla este de la provincia, partiendo tierras con Cuenca. Pero en definitiva hay muchos lugares de Guadalajara que están plenamente impregnados por el Tajo. Desde Auñón a Berninches, desde Durón a Alocén, pasando por Sacedón o pasando por Alcocer, quizás todos ellos con un eje muy latiente y muy mágico, que es la ermita del Madroñal de Auñón, un lugar también eje en el desarrollo de esta novela. Es una novela de costumbres, como muy bien ha dicho don Ramón, de historia, de amores, de pérdidas y hallazgos, de guerras, de trabajos. Una novela muy bien tramada, en la que los personajes están vivos, se les ve, porque, entre otras cosas, como yo también siempre considero que una novela, para ser buena, debe de ponernos delante a los personajes como seres vivos. Hay gente que solo nombra al personaje por su nombre y en el fondo dices, bueno, y era alto, era bajo, era rubio. Él los describe, los pinta en un estilo muy galdosiano, que a mí me entusiasma. Y por supuesto describe batallas, describe tareas, describe caminos, todo ello es perfecto. Eugenio ha dado suficientes muestras de valor creativo y de su manejo fácil y brillante del lenguaje en los varios libros que he citado antes. En este, la atención del lector va a viajar continuamente desde Auñón, que es en la Alcarria de Guadalajara, a Barquiña, Portugal, ambos en la misma orilla del Tajo, en la orilla derecha, como bien dice el título. Y en sus mirares surgen esas figuras de Luis y de Rosa, que son los protagonistas indiscutibles, entre muchos otros personajes, entre los que aparece el empecinado y el santero del Madroñal, entre otros, narrados todos con una meticulosidad enorme en un viejo manuscrito. De ahí está el entronque, como no podía ser de otra forma, con Galicia, en un manuscrito que el autor nos cuenta que dejó con dificultad pergeñado Fray Uxío de Aveleda, un fraile franciscano que llegó al convento de Auñón y que vivió pasmado y temeroso los años de la Guerra de la Independencia. Un fraile que a mí no se me hace nada difícil identificar con el propio autor del libro. Los lectores serán los que puedan decir si eso es así o no. Bueno, mucho más podría decirse de este libro, ya lo ha dicho don Ramón, sencillo, grandioso, limpio de lenguajes, complejo de mensajes. Pero en cualquier caso el discurso se resume fácilmente. Hay que leerlo y que empezarlo, al menos. Muchas veces nos da pereza. Bueno, empiécenlo, porque como lo empiecen no lo dejan. Este libro va de viejas historias, de memorias de la tierra, de personajes que se disolvieron en el olvido, de mucha emoción, de muchos encuentros. Y en la ya contundente carrera literaria de Eugenio Feijóo faltaba quizás esta novela histórica, que da la verdadera dimensión de un escritor, porque además está ambientada en un momento crucial, en un momento terrible de nuestra historia, que afortunadamente a los que tanto les gusta rememorar las guerras, pues ya de esta casi no se acuerdan. Afortunadamente, porque ninguna guerra es buena para estar recordándola continuamente. Dice el autor en su inicio que esta es una de esas historias o leyendas que se relatan en un viejo manuscrito casualmente descubierto en un viejo arcón. Esa historia que uno no inventa, sino que rescata, es un buen comienzo. El autor de este manuscrito, sí se conoce, es un fraile franciscano del convento
de San Sebastián en Auñón. Es un gallego que todo lo mira y todo lo sabe, Fray Uxío de Aveleda. Y todo eso nos recuerda, y seguro que ustedes también les está recordando, a un tal Cide Hamete Benengeli, que escribiera también una historia entrañable de un tal don Alonso Quijano, y que, para suerte de un tal Miguel de Cervantes, se lo encontró un día entre los viejos papeles del Alcanar de Toledo. Es una triquiñuela literaria que está muy bien utilizada, que da siempre buenos resultados. En este libro se refleja la vida de la Alcarria y aledaños durante la invasión napoleónica y en los años siguientes. Pero también hay otros acontecimientos del momento. Por ejemplo, destaca mucho y está muy bien visto, muy bien estudiado, la muerte del santero o guardián del santuario del Madroñal en Auñón, que al fallecer a manos de los franceses se llevó a la tumba el lugar donde había escondido los objetos de valor de aquel santuario, y durante un tiempo se creyeron perdidos. Otro es el desdichado amor, es el eje realmente, pero no exclusivo del libro, el amor de Rosa y Luis, que aunque no están presentes en todas las páginas, pero son eso, el relato, el eje del relato. Ambos mantienen un amor sin límite, más allá del tiempo y más allá del espacio, un amor que finalmente, son palabras de Eugenio Feijóo, se diluyó en las aguas del Padre Tajo. En fin, es un libro, y voy a acabar, que se lee con interés desde la primera página, que emociona, que gusta, que es una mezcla en la que se describe al tiempo una Alcarria antigua, tradicional y muy hermosa. Podría, pero me excedería totalmente en contarles a ustedes cómo es la Alcarria. Al ser el cronista de la provincia, pues la llevo muy dentro, pero no voy a abusar de ustedes por ello. En cualquier caso, ya digo, una Alcarria antigua, una Alcarria tradicional, una Alcarria muy hermosa y muy viva. Y en medio de ella un río Tajo al que aún por entonces le quedaban aguas para tener vida y tener consistencia. Esta última frase, que es con la que acabo, viene a ser también un poco el alegato en favor de nuestro río, de nuestro Tajo, al cual desde muy arriba se lo llevan poquito a poco a otras partes de España, y ya no digo lo que les queda a los de Barquiña o a los de Lisboa, de todo ese Tajo que nace en las alturas de Teruel, entre Teruel, Guadalajara y Cuenca. Nada más, espero no haberme enrollado demasiado. Muchísimas gracias, y ahora les dejo con Eugenio Feijóo. Pues con ustedes ahora Eugenio Feijóo. Buenas tardes. Iba a deciros que no hagáis mucho caso a estos dos compañeros de mesa porque se han pasado en elogios, pero en fin, se lo agradezco como buenos amigos. Al referirse a mi currículum, Antonio Herrera ha recordado mis principios en Galicia, mi despertar a la vida en Galicia. Allí efectivamente cuidé vacas, pero con 5 y 6 años, y para los que no seáis de pueblo os parecerá una locura, pero las vacas son animales más fáciles de dominar y de controlar que un perro o que un gato. Un niño de 5 o 6 años controla perfectamente a las vacas, y a mí me tocó hacer eso en la casa de mis abuelos. Y claro, las cosas que hace uno en la vida, yo creo que he hecho bastantes cosas, y a veces me parece que en vez de una vida he vivido varias, porque he hecho cosas, y algunas de ellas incluso contradictorias, y he vivido en varias partes de España que, insisto, me parece que he vivido más de una vida. Algunas de esas cosas que se hacen dejan huellas, en algunos casos huellas físicas, y en algunos casos huellas físicas y huellas espirituales. Yo tengo aquí en la nariz una huella física de una ternerita que me dio una coz, precisamente guardando vacas, no porque fuera agresiva, sino que los animales jóvenes son como los niños en un colegio. Cuando les abren las puertas salen disparados, empiezan a saltar y a retozar. Pues igual le pasa a los animales en las cuadras. Pero además de esa huella física, que la tengo realmente en el cuerpo, tengo una huella espiritual de lo que es la tierra, lo que es el campo, lo que es la naturaleza,
lo que es la gente del campo. Y creo que eso ha marcado un poco mi vida y luego está marcando sin duda los libros que estoy escribiendo. Ya de mayor, cuando ya empecé a leer más en serio, me encontré que algunos escritores también tenían ese mismo concepto que yo tengo del campo, de la naturaleza. Por ejemplo, di con Miguel Delibes, que describe mucho los paisajes, aunque Miguel Delibes no era un hombre puramente de campo, en principio era un señorito, pero le gustaba la caza, le gustaba el campo, le gustaba la zona rural y lo refleja bien en sus libros. Por eso es uno de mis escritores preferidos, aunque no sea uno de los mejores. Posteriormente, en mi etapa ya de lector, descubrí a Pío Baroja, que le pasa un poco lo mismo. También describe paisajes, también está muy en contacto con la naturaleza y sobre todo, él tampoco era un hombre de puro campo, a fin de cuentas era médico, pero comparto con él el sentido que tenía de la vida. Era hipercrítico, era escéptico, era individualista, era contrario a los convencionalismos sociales y yo creo que soy exactamente eso que acabo de decir. Pero para hablar ya, dejando al autor y hablar del libro, tengo que empezar diciendo que en contra de lo que puede parecer, no es un libro de historia. Yo utilizo la historia como marco, como escenario por el que voy pasando personajes, hechos, acontecimientos, relatos varios, pero no es un libro de historia. Lo que pasa que he necesitado la historia para situar a los personajes de los que voy contando sus respectivas vidas. El libro se refiere sobre todo a la zona de la Alcarria. La Alcarria, pero amplío mucho la geografía. La Alcarria, como sabéis, es una parte de Guadalajara, fundamental, y una parte pequeña de Madrid y una parte pequeña de Cuenca. Entonces, ese es el escenario de mis actos, de mis relatos, de mis contactos con los personajes. Y lo que pasa que amplío, por ejemplo, en Guadalajara me voy también al norte, a la zona de la arquitectura negra, por ejemplo, a Majalrayo, cuando hablo de la Mesta, y luego incluso doy un salto incluso a Madrid, en el sentido de que me interesaba ver la guerra de Napoleón. Ahora leeré dos o tres párrafos aquí del libro que definen muy bien lo que fue aquella guerra en España. Yo quería conocer, Ramón lo ha dicho en principio, contar la historia desde abajo, no las grandes batallas, no el desarrollo militar de la guerra, sino qué hacía la gente, qué comía la gente, qué vivía la gente, cómo se organizaba en los pueblos cuando los ejércitos pasaban, los ejércitos luchaban en los campos de batalla. Y como digo, además de la Alcarria, me salgo a provincias limítrofes, incluso salgo a Madrid porque me interesaba en esos años ver cómo se vivía en Madrid, toda la pléyade, el enjambre de marquesas, duquesas, condesas y gente de alto copete, ¿qué hacía? Además de no hacer nada, pues cuento qué hacía, porque uno de mis personajes se mete en una de esas casas y asiste a reuniones y demás. Es importante conocer, a mí me interesaba conocer qué pasaba en el pueblo mientras se desarrollaba la guerra, qué hacían los ciudadanos de a pie, por una cosa fundamental. Napoleón, al que se le puede llamar de todo menos tonto, inventó, o más bien reinventó, un sentido de la guerra muy curioso, consistente en que los militares vivieran, traducido al castellano, vivieran sobre el terreno, es decir, que las tropas, los ejércitos, se desprendieran de intendencia, de mercancías, de alimentos, de utensilios de cocina y comieran de los sitios que visitaban, de los sitios a los que llegaban. Esto significaba que cuando un ejército llegaba a un pueblo, pues vaciaba la despensa, la cocina, las cuadras y todo. Esta es la historia.
Hay dos hechos que recojo en el libro que definen bien esta situación. Por una parte, el pueblo de Sacedón, que es el partido judicial precisamente del pueblo donde yo vivo últimamente. Tenemos aquí un representante de Sacedón precisamente. En Sacedón, en un momento determinado, pasaron 3 ejércitos en el mismo día. Pasaron los franceses, horas después pasaron los españoles y después pasó otro ejército que no sé quién era. Y cada ejército que pasaba quería comer, quería coger cosas de allí. A los enemigos no les querías dar nada, pero lo cogían ellos, a los franceses. Y a los amigos, que eran los españoles, se lo tenías que dar porque eran de tu huerda. Pero el caso es que se llevaban la comida, se llevaban los animales. Hay otra historia en relación con esto, creo que controla bien, que indica bien cómo se vivía en aquel momento en un pueblo de la provincia de Soria, el burgo de Osma. Allí llegó en un momento determinado, en plena guerra, el mariscal Ney con 38.000 hombres. 38.000 hombres. El burgo de Osma era y es un pueblo grandecito. Tiene una calle principal en el pueblo que es muy larga, que era la antigua carretera, muy poblada, con muchas casas a los dos lados. Entonces, al llegar al pueblo, ordenaron a todos los varones, adultos, que salieran de las casas y les concentraron en una plaza. A continuación, cuando estaban ya todos los varones reunidos, adultos y reunidos en una plaza, dejaron suelto a los soldados para que pasaran en esa calle a las casas que les diera la gana, en las que solo había mujeres y niños. Podéis imaginaros lo que pasó a continuación. Las tropas, la soldadesca, que tenía ganas de todo, pues tuvo ahí horas libres para poder visitar las casas que le dio la gana. El libro, yo he querido contar la historia. Es inevitable que al ser una obra apoyada en la historia, he tenido que contar el desarrollo del desarrollo de la guerra, pero no me he parado en contar batallas, salvo una que se refiere, la que ocurrió en este pueblo, en este puente, el puente que le llaman de Auñón sobre el río Tajo, porque ahí se indica que el empecinado, el día 23 de marzo del año 1811, no, echa un poquito si quieres, venció, ayudado por Villacampa, vencieron a los franceses. Y posteriormente, el 21 de enero del año 23, el empecinado volvió a derrotar al general realista Jorge Besieres. Pero es la única batalla que cuento, porque es un paisaje muy curioso. El Tajo está aquí muy encajonado entre peñas, entre mucha vegetación. Y claro, los franceses eran un ejército muy disciplinado, muy poderoso, que en campo abierto no había quien le venciera, pero en un sitio tan intransitable como este, con peñas, con vegetación, lógicamente los ganaron los españoles, ganó el empecinado. Yo he visto en alguna historia que ahí dicen que llegaron a haber unos 100 muertos. Yo he descubierto 33 muertos, no más que 33, que es lo que figura en el libro de difuntos de la iglesia de San Juan Bautista que se conserva en la sacristía de Auñón. Está reflejado que se enterraron a 33 personas, se dice entre paréntesis la mayoría franceses, y se hace relación a una nota aparte que no aparece o no está o ha desaparecido. No sé, este enfrentamiento con los franceses, yo creo, siempre me ha llamado la atención la relación de amor y odio que hemos tenido los españoles con los franceses. Hay que reconocer que de alguna forma algo nos han ayudado en algunas cosas, en hacer champán y el paté y el foie y los quesos. Hay que reconocerles que algo hemos aprendido de ellos, ¿no? Y también hay que reconocer que incluso en el aspecto puramente religioso han sido también líderes y nos han ayudado en diversos momentos.
Curiosamente, la diócesis de Toledo, que era sin duda una de las diócesis o la más importante de España junto con Santiago de Compostela, cuando la diócesis de Toledo quiso poner al día a los curas de la diócesis, importó curas franceses que fueron los que disciplinaron y educaron a los curas, a la élite de los curas de la diócesis de Toledo. En el mismo, más cerca de lo que estamos hablando, de la Alcarria, la gran catedral de Sigüenza la levantó un obispo francés, y en el propio santuario del Madroñal, que es una referencia importante en el libro, pues empezó la historia, según parece, porque en 1085 la Virgen se apareció a un pastor en el tronco de un madroño, por eso se llama Nuestra Señora del Madroñal, y fueron los monjes franceses los que en realidad dieron vida a aquello y empezaron una construcción que duró muchísimos siglos, duró hasta el siglo XVII. El edificio actual del Madroñal en realidad es del siglo XVII. Los franceses no duraron allí mucho, se fueron, porque el santuario del Madroñal está construido sobre una enorme peña y los demás son barrancos alrededor y no podían ampliar. Entonces cruzaron el Tajo, se fueron a la otra orilla, a Córcoles, y allí montaron uno de los grandes monasterios de la Castilla, de la Castilla interior, que es el monasterio de Monsalud. Yo he recogido en esta historia, aparte de los personajes, he recogido lo que me parece más propio a lo largo de la historia que ocurre en toda esa zona, y es en el propio Auñón, un enorme monasterio franciscano llamado de San Sebastián, donde yo no sé, tenía una biblioteca con más de 3.000 libros en un momento en que la España era prácticamente analfabeta, más del 90% de la población era analfabeta. Un centro con más de 3.000 libros significa que es un centro cultural, un punto de referencia, etc. Por cierto, no sé si entre los libros, porque se conserva un catálogo correcto y completo de todos los libros que tenía, están anotados los 3.000 y pico, se conserva esa relación, lo que pasa que no queda ninguno, se han perdido todos. Hay un libro de los más valiosos que se titulaba Dieta Salutis, que no era un libro de dietas alimenticias, sino de dietas espirituales, escrito por San Buenaventura. Se publicó en uno de los libros primeros impresos en España. En 1490 se editó en Pamplona y se salió a subasta hace unos pocos años aquí en Madrid, en la sala de subasta. Lo que pasa es que el Estado no permitió la subasta y como tiene derecho en esos casos, si le interesa una obra, se quedó con la obra, y supongo que está ahora en la Biblioteca Nacional. Pero demuestra la importancia que tenía ese monasterio con esa cantidad de libros. El Tajo, que en la contraportada aquí se dice que es un río sagrado para el autor, es verdad que es un río sagrado para mí y para muchas de las gentes que viven en sus orillas. Es inevitable hablar no se puede hablar de la Alcarria, no se puede hablar de esa zona del centro de España si no se habla del Tajo, que es el río más largo de la península ibérica. Dentro de España son el Duero y son el Ebro, pero en la península ibérica el más largo es el Tajo. Y yo sitúo los dos personajes centrales de la novela, Luis y Rosa, que en el fondo es una historia de amor. Hay otras historias de amor también paralelas, no solamente la de estos dos señores, que son: Rosa es hija del rico del pueblo de Auñón, el dueño de la fábrica de aceite, y Luis es el hijo de un maestro, por tanto pobrecito, pero acaba siendo el encargado general de la fábrica. Y estaba cantado que estas dos personas
de la misma edad iban a formar parejas, iban a casar, etcétera, hasta que de repente llegan los franceses y por eso aquella disposición de Napoleón de vivir sobre el terreno, pues la casa del rico del pueblo, del padre de Rosa, se convierte pues en el hotel donde los militares de gran graduación pasan, o cuando están allí, o cuando van hacia Madrid, o suben hacia Zaragoza, o van hacia Cuenca, etcétera, pues la toman como hotel. Y uno de los tenientes que se asienta allí, o que está frecuentemente allí, acaba teniendo relaciones con Rosa, y por tanto se acaba el noviazgo entre Rosa y Luis, como deciden que se van a casar el francés y la española y Rosa, Luis piensa que es mejor salir de España, porque no, salir de Auñón, incluso salir de España. Y se va de España y se va precisamente a un pueblo, Vilanova da Barquiña, a unos 90 y tantos kilómetros de Lisboa, pero también en la orilla del Tajo. Lo que pasa es que luego vuelve 20 años después porque quiere conocer la tumba de su madre, que no asistió a su entierro, y porque vuelve a un balneario que hubo durante muchos años en Sacedón, el balneario de la Isabela, una de las mujeres de Fernando VII, y conecta de nuevo con Rosa, que no consumó el matrimonio con el francés. Vuelven a reunirse, vuelven a enamorarse, y cuando parece que todo está bien para que sean felices y cómo. No cuentes el final, Eugenio. Ah, no puedo contarlo. Bueno, vale. Bueno, pues bien. Hay otra pareja, además de Rosa y Luis, que sin duda para mí es la pareja fundamental y la estructura básica de la novela. Hay otra pareja también Toñita y Vicente, en otro sitio diferente, que eso sí que son felices y comen perdices, pero es una relación muy difícil la que mantienen, porque uno en este caso el rico es él y la pobre es ella, y tiene una relación muy difícil, pero que acaba saliendo bien. Es inevitable al hablar de esta zona de España, esta zona de Guadalajara, referirse, y yo me he referido en el libro, primero a la Mesta, la organización ganadera La Mesta, que fue muy importante en la historia de España y que ya existía antes de que Alfonso X el Sabio le diera carta de constitución en un pueblito pequeño que hay allí cerca de Trillo, que se llama Gualda. Ahí le dio carta de constitución. Pero Alfonso X el Sabio, sabéis, el gran rey de Castilla, hijo de Fernando III, nació en Toledo y murió en Sevilla, estuvo en Galicia. Las cantigas de Alfonso X el Sabio son importantes. Escribió en gallego porque al principio, en aquellos momentos, la poesía se hacía en gallego fundamentalmente, gallego-portugués. Y entonces tiene gran relación con la Alcarria, con Guadalajara, porque tenía una amante, se llamaba Mayor Guillén de Guzmán, que era de la zona de Alcocer y todos esos territorios, una amante con la que tuvo varios hijos, y una de las hijas que tuvo se llamaba Beatriz de Castilla, acabó siendo reina consorte de Portugal. Por eso hay una gran relación entre la Alcarria y Portugal, y siempre próximos al río Tajo. También cuento superficialmente el tema de la célebre Inés de Castro, que a fin de cuentas fue madre de Dionisio de Portugal, y que ese Dionisio de Portugal fue a la vez señor de Cifuentes, que es un pueblo importante de Guadalajara. Inés de Castro, ya os conocéis un poco la historia, era amante de Pedro I de Portugal cuando era príncipe. El Alfonso X el Sabio tenía esta amante, Mayor Guillén, la tenía también desde que era príncipe. El padre de Pedro I en Portugal mandó matar a Inés de Castro porque no quería que su hijo tuviera esa amante, puesto que estaba casado oficialmente con otra señora. Pero cuando se murió el rey de Portugal y Pedro I accedió al trono
y se murió también la mujer oficial que tenía, mandó desenterrar a Inés de Castro, la sentó en el trono y obligó a que la nobleza portuguesa le rindiera pleitesía con el cadáver ahí sentado en el trono. Quiero decir que en esta tierra de Guadalajara hay muchos indicios, hay muchas cosas que invitan a escribir y que invitan a hacer poesía. Para no entreteneros ya más, diré que en el puente de Auñón, el que se recoge aquí en el puente que pasa sobre el Tajo, era la comunicación entre la zona de la geografía de Cuenca y la zona de Guadalajara, era un paso obligado de mercancías, de ganado, de personas, pero no tanto de Cuenca a Guadalajara capital como se entiende hoy, sino a Cuenca a Sigüenza, porque en el pasado la gran población era Sigüenza y Guadalajara era un pueblucho más pequeño. Hoy día es al contrario. Guadalajara anda por los 90 o 100.000 habitantes y no sé si Sigüenza tendrá 5 o 7.000. Es importante este detalle. Sigüenza, por otra parte, es curioso, se ha quedado al margen de lo que llamaban el camino real de Aragón, que era Madrid, Guadalajara, Zaragoza, Barcelona. Se ha quedado a la izquierda, se fue quedando en el tiempo a la izquierda y se ha quedado a la izquierda de nuevo porque el AVE ni siquiera pasó por allí. Yo creo que tengo que decir dos cosas más de los dos grandes personajes de la guerra en esta zona de España, la guerra de Napoleón, el Juan Martín Díez, el empecinado, y que empezó como guerrillero, pero acabó siendo general del ejército español, y el francés Leopoldo Hugo, que era el general el francés que dominaba esa parte central de España. Como otros grandes generales franceses, vinieron a la guerra a España, pero se trajeron a su familia. La familia de Leopoldo Hugo vivía en Madrid, su mujer y sus hijos, y uno de los hijos era Víctor Hugo, el que luego fue el gran escritor. Tenía en ese momento 11, 12 años y estudiaba en un centro de escolapios que había en la calle Atocha, que se llamaba Seminario de Nobles, y conocéis de sobra que fue un gran escritor. A los 16 años publicó su primera novela y cuando iba a cumplir los 20 ya tenía 20 y tantas obras en la calle. Estos dos personajes, el empecinado y el Leopoldo Hugo, eran dos enemigos claros, contendientes en dos ejércitos diferentes. El general Leopoldo Hugo era desde luego muy poderoso. En un momento determinado le ofreció una suma importantísima de dinero al empecinado para que se pasara a su cuerda. El empecinado naturalmente le dijo que no. Pero lo curioso de este tema es que, para que veamos cómo son las cosas en esta vida, el Leopoldo Hugo, el general Hugo, por luchar contra España y defender los intereses franceses, fue premiado por el rey felón Fernando VII con el título de conde de Sigüenza, por parte del Juan Martín Díez, el empecinado. Por luchar contra los franceses defendiendo a España, fue ahorcado el año 1825 en el Roa, provincia de Valladolid. Así son las cosas en esta vida. Por eso digo, los que defienden que hay una vida nueva, que hay un cielo donde al final van a premiar realmente a los que han hecho las cosas bien y castigar realmente a los que han hecho las cosas mal, y que se van a aclarar, que no va a haber subterfugios, pueden emplear estos argumentos para decir que es verdad que tiene que tener razón, que tiene que haber otra vida donde el empecinado quede por encima y el francés quede por debajo. Bueno, yo no os quiero entretener más, de manera que si queréis
que conteste alguna pregunta. Si queréis que os aclare algo, estoy a vuestra disposición. Adelante, anímense, ahora que tienen al autor delante. Si queréis os leo un párrafo que dije que iba a leer y luego no leí. Es para que veáis el estilo del libro, que es un estilo directo, claro, un castellano coloquial, no retorcido. Hablando de la guerra y cómo se planteó la guerra, yo digo en la página 21... Por primera y quizá última vez en la historia de España, todos estábamos de acuerdo. Curas, golfos, militares, ladrones, monjas, pobres, ricos, sirvientas y amas, iletrados y cultos, pueblo llano y aristocracia, campesinos y ciudadanos, coincidíamos en algo. Había que expulsar a Napoleón del suelo patrio. Todos pensábamos igual. Bueno, es decir, no todos, porque algunos intelectuales aplaudían la presencia de las huestes del corso en nuestro país. Hartos de la España miserable y analfabeta, de la desigualdad, del desorden, de un absolutismo sin límite, de una Inquisición todavía vigente y, sobre todo, de la decadencia y falta de horizontes en que nos encontrábamos, creían que podían salvarnos las nuevas ideas que los franceses nos implantaban a machetazos. Bueno, ese es el estilo que tiene el libro, en realidad. Dígame. No, porque nadie se lo cree. Cuando vas a un archivo, a un sitio así, nadie se lo cree. No, nadie se lo cree. Hombre, si me apuras, hay una pequeña excepción. El cura que lleva en el antiguo seminario de Sigüenza, que ahora está en Guadalajara, bueno, ahora está en Guadalajara y no tienen seminaristas, o sea que les da lo mismo. Pero el cura que lleva el archivo diocesano de la antigua diócesis de Sigüenza, que ahora es Sigüenza Guadalajara, ese sí que me ayudó en algunas cosas, es decir, porque los libros que hay en la Iglesia, los libros de difuntos, de matrimonio, de bautismo, etcétera, son una fuente inagotable de información para los historiadores, pero inagotable. Por ejemplo, en el libro de difuntos se decía quién enterraban ese día, el nombre, los padres, hijos, lo que fuera. Se explicaba incluso qué enfermedad había padecido y en qué circunstancias. Y en cuanto tuviera un mínimo nivel de vida, incluso se acompañaba un testamento donde decían a quién deja, por ejemplo, las ropas. Parece mentira que entonces era, pero dejar las ropas de uso propio era una herencia importante, o las fincas o los animales. Y entonces ese cura sí que me ayudó, me permitió ver, porque algunos de esos libros se conservan muchos en cada parroquia, pero en algunas parroquias, no sé por qué, esos libros en algún momento el obispado los pidió y se conservan en el archivo diocesano de Sigüenza. Sí. Ese me ayudó. Los demás no, y tampoco lo he pretendido. Si cuando vas por ahí tienes que pasar inadvertido, sin dar demasiado la lata, de otras cosas, porque no sabes lo que vas a hacer. Tú estás diciendo, oye, es que voy a escribir un libro, y luego te llaman 5 minutos después diciendo, ¿ya has escrito el libro? Y no, pues mire, no, mejor que no. Sí, dime, Luis. Sobre este hecho que has narrado de la situación que puso en España Fernando VII, yo comprendo que contra nuestro querido general pues tuviera odio, porque él se enfrentó con él por los deseos que tenía nuestro querido rey, amado rey también, lo digo con ironía. Pero lo que no comprendo es por qué le dio el título de nobleza española al general francés. Uno sé que lo ejecutó por odio, pero al general francés
Bueno, tenemos aquí un doctor en historia, Antonio Herrera, que de eso sabe más que yo, pero evidentemente el rey Fernando VII, que por cierto, bueno, ahora ya están quitando las calles de reyes de toda España, pero durante muchísimos años el único rey en España que no tenía una calle en nuestro país era el rey Fernando VII, por algo será. No, él claramente es, ya sabes, primero le llevaron a Francia forzado y luego estuvo cambiando de opinión según en qué circunstancias, pero en el fondo él estaba de acuerdo con la invasión de España y con caer en brazos de los franceses, claramente, y por eso pues le premió, como podía darle otro premio por ser un buen general que defendía los intereses de Francia en contra de los intereses de España. Pero ¿qué quieres que te diga? Así, por eso le llaman el rey felón. Estaba luchando contra su propio padre por el trono, pero ahí lo que no entiendo es eso de que él sabía que el hermano de Napoleón se habría quedado con el trono gobernando en su lugar y él no había sido rey. O sea, el agradecimiento que le tenía al señor Bonaparte. Sí, Se habría quedado sin trono, o sea, era un estúpido como rey. Ya, fíjate, hay otra cosa más. Lo que he dicho antes de la filosofía de Napoleón de vivir sobre el terreno para no cargar a las tropas de utensilios innecesarios, que no fuera arma de guerra, y sin embargo luego se cargaban de toda la rapiña que hacían, iban los ejércitos en Córdoba, no sé si ahora dudo si es Córdoba o Granada, lo cuento en el libro, de uno de los ejércitos que iban camino de no sé dónde, llevaba detrás de sí 500 carros cargados de rapiña que había. Cuando el rey Pepe Botella salió de España definitivamente camino de Francia por la carretera de Burgos, al llegar a Vitoria, la población le paró en la calle, llevaba 1.500 carros de rapiña, de cuadros, de obras de arte cargadas. Esa rapiña, por cierto, no acabó nunca, que yo sepa, en ningún sitio. La gente de la calle, los que le asaltaron por el camino, se fueron llevando los objetos uno a uno. No, pero esa rapiña se la dio luego Fernando VII, porque se quedó en España, se la regaló a Wellington. Claro, a Lord Wellington, por haber colaborado en la recuperación de España. No, definitivamente Fernando VII ha sido el peor rey que ha podido tener España en toda su historia. Pues, ¿queréis alguna aclaración más? Según me ha dicho Merce, que está por allí, dice que nos quiere invitar a una cerveza hay un restaurante aquí cerca que se llama La Esquina de Moreto. Si queréis, quedamos allí. Si tenéis un minuto más, tomamos una cerveza juntos. Muy bien, pues... Ponemos aquí punto final al acto y continuamos con Eugenio firmando libros aquí o tomando esa cerveza el que quiera venir, en fin, como sea. Muchas gracias a todos por su presencia. Bueno. Muy bien. Ahora tus tareas, a firmar libros. Sí, es lo mejor de las presentaciones. Se os he regalado casi todo.